Dios me les bendiga, mis hermanos. En esta ocasión quiero abordar un tema que es controversial, controversial dentro de la sociedad en general, pero también dentro del mundo cristiano, hablando en términos generales. Y quiero abordar este tema de la perspectiva de la ciencia bíblica, y de hecho el tema es un tema general que abarca una serie de temas en cuanto a esto. Es ciencia bíblica y el silencio de la mujer. Ciencia bíblica y el silencio de la mujer. ¿Y por qué abordarlo desde la ciencia bíblica? Porque recordemos la importancia de la ciencia bíblica que nos ayudan a entender la veracidad de lo que leemos basado en los manuscritos, en la antigüedad de los manuscritos, en la fidelidad de los manuscritos. Realmente viendo, cotejando manuscritos para ver realmente si no hay interpolaciones, si no hay glosas que fueron incorporadas en algunos pasajes, como vamos a ver en otros temas más adelante, donde estos pasajes se han utilizado para silenciar a la mujer, para quitarle la voz a la mujer dentro de las congregaciones. Y a través de este estudio, entonces queremos, no forzosamente, no amañadamente, no por inclinaciones ideológicas, sino a través de un análisis concienzudo, honesto, desde la perspectiva de la ciencia bíblica, regresarle la voz que por plan divino le fue a dar a la mujer dentro de la iglesia como tal. Entonces, ahora el propósito de este tema no es desafiar los roles establecidos por Dios en su palabra para el hombre, para la mujer, dentro de la familia, en la sociedad, en la iglesia. No es desafiar lo que Dios ha establecido, es todo lo contrario, sino que a través de una recta y honesta interpretación se borren los prejuicios de género infundados y regresará la voz a la mujer silenciada por el machismo religioso dentro de las comunidades cristianas. ¿Se imagina? Entonces este es el propósito, no se está desafiando los roles establecidos. Entendemos realmente que hay roles que Dios ha establecido tanto para el hombre y para la mujer. Entendemos que a nivel biológico, emocional, somos totalmente diferentes, cumplimos funciones diferentes, pero en el caso de la participación de la mujer dentro de la iglesia, lamentablemente ha sido boicoteada, digamos de esta manera, anulada por interpretaciones lamentablemente prejuiciadas, prejuiciadas totalmente. Y es aquí donde nosotros tenemos que ver a la luz de las escrituras, a la luz desde la perspectiva de la ciencia bíblica. Y en el caso de esta exposición, pues no pretende amoldarse a ningún tipo de ideología contemporánea, sino testificar con la fidelidad de las escrituras que la participación de la mujer, imagínense, desde la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, al iniciar su ministerio, no fue alguna anomalía realmente. La participación de la mujer fue activa y esto rompía los paradigmas de una sociedad patriarcal totalmente, eh, haciendo algunos actos, digamos así, o haciendo presencia en lugares y en momentos, circunstancias donde no era normal desde la perspectiva rabínica, pero en Cristo miramos que no era una anomalía entonces en el ministerio de Cristo. Por el contrario, vemos cómo su protagonismo en la iglesia primitiva se consolidó progresivamente. Este, digamos, protagonismo que inicia con el ministerio del Señor Jesús, de manera más abierta, digamos de esta manera, fue progresando hasta consolidarse en la iglesia primitiva. Ya la mujer no solamente como una figura eh, decorativa en el ámbito doméstico, ya no la mujer se mira pues desde el ministerio de Jesús, la mujer no es vista solamente como un objeto que decora la sala, un objeto doméstico como tal, sino como una agente activa en la misión y la predicación del Evangelio y el sostenimiento económico en la obra del Señor. O sea, las mujeres cumplieron un rol importante dentro de la iglesia,
fueron protagonistas en el desarrollo de las comunidades cristianas a nivel activo, tanto en la predicación, en el servicio, como también en el aporte económico para el sustento de la obra del Señor. Entonces, esta participación o este protagonismo lamentablemente se ha mirado sesgado, se ha mirado opacado por interpretaciones que tienen un sesgo o un prejuicio machista. Y esto es lo que nosotros pretendemos entonces a través de la escritura, reivindicar a la mujer no por afiliación con alguna ideología, sino por una honesta interpretación, tomando como plataforma la ciencia bíblica. Entonces, dicho esto, mis hermanos, vamos a seguir a través de este estudio, eh, este primer estudio, las pisadas de la mujer en la iglesia primitiva. Y para ello, pues quiero compartirle una diapositiva, unas láminas, para que ustedes me puedan seguir en el estudio y vayan eh, analizando, viendo, tomando notas, para que si encuentran alguna inconsistencia o alguna, digamos, intención con sutileza de infiltrar algún tipo de mensaje extraño, ustedes lo puedan eh, exponer realmente. Pero si ustedes con, eh, con mente honesta, digamos así, sin ningún tipo de prejuicio religioso ni dogmático, libre de toda presión ideológica, sino con el propósito de saber cuál es la voluntad de Dios para la mujer dentro de la iglesia, nos vamos a dar cuenta pues que no se trata de ningún tipo eh, de motivación de torcer o subvertir lo que Dios ha establecido dentro de su plan para la iglesia, sino que es todo lo contrario, más bien es sacar a la luz lo que Dios ha determinado para la mujer dentro de la iglesia. Y a esto vamos. Así que mis hermanos, vamos a ver entonces estas láminas. Entonces iniciamos como de portada, ustedes pueden ver la portada ahí de nuestra presentación, y es una lectura crítica y doctrinal desde el Nuevo Testamento. Una lectura crítica, doctrinal y del Nuevo Testamento. De hecho, pongo en el manuscrito un texto, ¿no?, que es utilizado, que no lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver en otro tema, 1 Corintios 14, 34, que se utiliza para callar, para mutilar, para anular la voz y la participación de la mujer dentro de la iglesia en toda su forma. Y es: las mujeres callen en las iglesias porque no les permito hablar, sino estar sujetas, como también lo dice la ley. Entonces avanzamos en nuestro tema. Iniciamos con las restricciones culturales. Restricciones culturales. Para entrar en este estudio, ¿no?, siguiendo las huellas de las mujeres en la iglesia primitiva, tenemos que verlas desde un contexto eh, tanto del imperio romano y la cultura greco-romana vigente en esos días, y la cultura de los judíos del segundo templo, para poder enmarcar nuestro tema y podamos entender cuál era la condición de la mujer en ese ámbito social. Entonces miramos, de hecho, la imagen representa tanto la cultura grecorromana como la cultura judía, un rabino, ¿no?, con la ley. Entonces, dentro de la cultura grecorromana tenemos que la mujer desempeñó diversos roles bajo este sistema patriarcal, pero su nivel de influencia estaba limitado a las labores domésticas, económicas, culticas y en menor grado políticas. De hecho, culticas porque en el mundo grecorromano, en un periodo, había digamos así, un sincretismo religioso, donde había ciertas libertades religiosas, y habían en estas religiones, digamos así, de misterio, había participaciones protagónicas de las mujeres, y muchas de ellas participaban en liturgias como líderes, pero hasta ahí llegaba el nivel de influencia de las mujeres, también en el ámbito económico. Pero todo esto prácticamente desde la perspectiva de un sistema patriarcal era visto como una extensión de los quehaceres o las labores domésticas de la mujer. O sea que sí, ella tenía participación, pero no una participación limitada. Esto no implicaba emancipación femenina.
O sea, como decía, pues si bien es cierto, las mujeres participaban eh, con bajo perfil en ciertas actividades de la sociedad, donde más, digamos así, eh, podía participar activamente es económicamente, eh, y en la liturgia, y en política pues en menor grado totalmente, porque era más reservado pues para el hombre, y esto no implicaba pues una emancipación, una libertad completa femenina. En el caso, por el otro lado, en el caso de la cultura judía del Segundo Templo, esto era más riguroso totalmente. Había un rigor más brutal, por decirlo así, en cuanto a la participación de las mujeres o en cuanto a la mujer en general, eran vistas de una manera pues totalmente despectiva. En el caso de las mujeres, a pesar digamos, de la denigración que había en esta sociedad judaica, ellas jugaban un papel trascendental, porque estas mujeres transmitían las tradiciones orales, las tradiciones oralmente, las tradiciones religiosas, en privado a los hijos. Ellas eran maestras a sus hijos y le enseñaban las tradiciones orales. O sea, ellas tenían una participación importante, tenían un valor importante, pero lamentablemente no eran reconocidas, sino que se miraba esto como una labor eh, doméstica que ellas por naturaleza tenían que hacer. En el templo, digamos así, discriminación de género, para utilizar un término técnico, era más notoria en el templo. Había una segregación totalmente porque existía lo que se conoce como un Errat Nashim, que es el atrio de la mujer. Ustedes recuerdan cómo se dividía en los días de Jesús, en el caso del templo, el atrio de la mujer, el atrio de los gentiles, el atrio de los sacerdotes y el atrio de los judíos. Entonces, en el caso de, aunque no era exclusivo solo para las mujeres, este lugar, el Esrat Nashim, pero las mujeres no podían pasar más allá de ese atrio. Entonces esto de alguna manera segmentaba, segregaba eh, socialmente dentro del templo. Y esto no era un mandato divino, sino que era por disposición rabínica. Habían oraciones judías conocidas como la Berejá, que eran oraciones que se hacían en la mañana, donde estos judíos eh, daban gracias por tres cosas. Decían, gracias porque no me hiciste gentil, gracias porque no me hiciste esclavo, y gracias porque no me hiciste mujer. Entonces, si ustedes se fijan, en el caso de la cultura eh, judía del Segundo Templo, entonces era más radical, más cerrado en cuanto a la participación eh, de la mujer. Entonces, en este sentido, ustedes pueden enmarcar la situación y la condición de la mujer y cómo realmente en Cristo Jesús hay una apertura de libertad a la participación de la mujer. Jesús y la ruptura del paradigma. Fíjense en importante, Jesús y la mujer, ruptura del paradigma. Es con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo que vemos en el Nuevo Testamento una apertura en la participación pública de la mujer, aprendiendo en espacios públicos, a los pies del Maestro, y también la mención de María Magdalena como testigo de la resurrección. Juan 20:18. Entre otras mujeres, esta subversión al sistema patriarcal en la iglesia primitiva era evidente por la mención de muchas mujeres que fueron protagonistas en el desarrollo de las primeras comunidades cristianas, tales como Lidia, Febe, Priscila, etc. O sea que miramos una apertura en el ministerio de Cristo Jesús, pero también miramos una progresión hasta consolidarse en la iglesia primitiva, y en nombres como Lidia, Febe, Priscila y otras mujeres que vamos a ver ahí en la marcha, donde miramos entonces esta apertura en el ministerio de Cristo y una progresión y consolidación, pero que también a través de los siglos se dio eh, un acomodamiento, digamos así, cultural, porque era una cultura, pues, un sistema patriarcal totalmente, y por lo tanto hubo una manipulación de tal manera que por mucho tiempo la mujer se vio relegada simplemente a quehaceres domésticos sin ningún tipo de participación relevante dentro de la sociedad, y esto es algo significativo que en el ministerio de Cristo
en un contexto judaico del segundo templo, la mujer pudiera aprender a los pies de un maestro, de un rabino, como es el caso eh, Jesucristo, y como vamos a ver en la siguiente lámina, la participación de algunas mujeres. En el caso de, de Jesús, en el caso de Jesús, miramos en algunos episodios, como vamos a ver en Juan capítulo 4, versículo 7 al 26, como la mujer samaritana, ¿no? En este contexto, ustedes recuerdan, ¿no? La escena en el diálogo profundo junto al pozo. Y él le dice, yo soy el que habla contigo, ¿no? Ustedes recuerdan el diálogo. Y la sorpresa de los discípulos al encontrar al Señor hablando con una mujer, un rabino hablando con una mujer, que era considerado como algo impropio dentro de esa cultura, más sin embargo, Cristo estaba hablando con una mujer y no solo eso, era una mujer samaritana, que recordemos que los samaritanos y judíos prácticamente no se llevaban. Pero el Señor estaba rompiendo todo tipo digamos así, de barreras étnicas y social que existía en ese tiempo. Esto era algo prácticamente revolucionario para su tiempo. Entonces, ustedes recuerdan entonces el escenario y miramos entonces la participación de la mujer, el encuentro o la apertura que el Señor hace a, eh, a la mujer en su ministerio. En el caso de Lucas capítulo 10, versículo 38 hasta el 42, vamos a buscar este texto, Lucas capítulo 10, versículo 38. Vean cómo dice: mientras ellos iban de camino, entró en cierta aldea y una mujer de nombre Marta los hospedó. Y ésta tenía una hermana llamada María, la cual sentada, escuchen bien, a los pies oía su palabra. Pero Marta, muy atareada, con mucho que hacer, y acercándose, dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola para servir? Dile pues que me ayude. Pero el Señor respondió, le dijo: Marta, Marta, afanada y molesta estás por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Si ustedes analizan un poquito cuál fue la actitud de Marta, bueno, en su contexto ella entendía que la labor de la mujer era estar en la cocina para atender a los hombres. Pero Cristo le llama la atención y le dice: Marta, Marta, estás afanada. María ha escogido la mejor parte. Y él está sentada a los pies de su maestro, de su rabino. Entonces, miramos aquí esa ruptura del paradigma social en cuanto a la mujer, ahora participando. Y esto es importante que miremos porque de repente como que no se extrae de estos eventos, de estos escenarios, la participación de la mujer, o no se ve el protagonismo, o no lo quieren ver realmente el protagonismo que tiene la mujer, por ignorar también el contexto, que esto es algo revolucionario para su contexto. En el siguiente caso, Lucas capítulo 7, 36 al 50, tenemos el caso de la mujer pecadora, ¿no? La que lloró a los pies de Jesús, que unge sus pies con perfume y es perdonada. Cristo le dice: tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz. Entonces miramos aquí otra mujer a los pies del maestro, participando en circunstancias donde normalmente no se encontraba la mujer. En el caso de Juan 20:18, recordamos en el caso de María Magdalena, también discípula del Señor Jesús, y ella fue usada como testigo, primera testigo, ¿no?, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto pues pienso que es algo relevante dentro de un contexto patriarcal
Y esto nos dice de la voluntad de Dios al, por decirlo de esta manera, al darle libertades a las mujeres que no tenían, que estos rabinos más bien las tenían eh, enmudecidas, las tenían anuladas, degradadas totalmente. Cristo vino a reivindicar entonces a la mujer. Y miramos las huellas de la mujer entonces en el Nuevo Testamento. Aquí vamos a entrar ya la iglesia ya formada, consolidada, y vamos a ver la mujer pues en iglesia primitiva. Y para ello pues tengo aquí una tabla donde quizás no miremos todas las mujeres, pero algunas de las más relevantes, como es en el caso de Febe, que era una diaconisa, eh, una servidora, una protectora. Ustedes recuerdan en el caso de Romanos capítulo 16. De hecho, también vamos a ver un análisis filológico acerca de de cada uno de estos pasajes, para que nosotros miremos realmente eh, la importancia y relevancia de la mujer dentro de la iglesia primitiva, que tenía un rol y que lamentablemente a través del tiempo se fueron desarrollando, o cuando se fue, digamos así, institucionalizando la iglesia, poco a poco fueron callando totalmente la voz y el protagonismo de la mujer, fueron opacando a la mujer con interpretaciones sesgadas por un contexto o prejuicios patriarcales y conveniencias también del sistema. De tal manera pues que eh, se anulaba totalmente la participación de la mujer. Entonces vamos a ver aquí en el caso de Febe y otros pasajes el análisis filológico. Entonces en el caso de Romanos capítulo 6 versículo 1 al 2 dice: ahora os recomiendo a Febe, nuestra hermana, que es servidora de la iglesia que está en Cencrea, para que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos, y que le proveáis cualquier cosa que necesite de vosotros, porque también ella fue ayudadora de muchos y de mí mismo. Mire cómo presenta ya en el último capítulo de Romanos, incorporando a una serie de mujeres en una lista, donde en el contexto patriarcal eh, difícilmente los rabinos iban a incorporar a la mujer. Y más sin embargo, ahora miramos al apóstol Pablo con esta apertura y dándole relevancia en el caso de Febe. Veamos entonces en el caso de Febe, tenemos que ver, hay un debate en cuanto digamos, al sustantivo diaconón, porque la interpretación tradicional eh, la entiende o la interpreta como servidora en sentido no técnico o en sentido general. Y también la filología contemporánea, los estudios que se han hecho recientemente, ven en este diaconón un uso oficial dentro de la iglesia. Entonces aquí hay una tensión, porque en el caso de esta palabra, este sustantivo es un sustantivo que es léxicamente ambiguo, es decir, que puede tener los dos o puede ser orientado los dos significados, y es aquí donde el contexto inmediato donde se encuentra esta palabra es que lo que determina su significado. Y esto es importante, pero el hecho de que esté un debate en cuanto a la palabra, si era un diácono oficialmente hablando en una institución como iglesia, eh, o era simplemente una servidora eh, no formal, digamos así. Pero lo relevante de esto es que eran reconocidas y participaban en roles dentro de la iglesia. Y recordemos que y estamos en un periodo donde las iglesias son caseras totalmente. Caseras, todavía no se ha venido institucionalizando la iglesia hasta mucho tiempo después.
El otro término, la otra palabra, otro sustantivo es prostati, que también genera conflicto, porque prostati es un sustantivo femenino derivado del verbo proistemi, que significa estar delante de, presidir y proteger. Entonces, mire el término, cómo se utiliza o lo que significa desde el punto de vista de su significado léxico. Es estar delante, presidir, proteger. Pero aquí tenemos también la situación y la ambigüedad léxica, que en el caso de esta palabra puede ser utilizada eh, como un término técnico para referirse a un oficio como tal dentro de la iglesia, o como algo circunstancial o espontáneo. Mire estos dos términos controversiales que se aplican a Febe, pero en el caso de la forma femenina de prostati se traduce como protectora, patrona, guardián femenino. Protectora, patrona, guardián femenino. De hecho, esto de ser protectora implicaba, como vamos a ver, una ayuda, no solamente a nivel de un servicio que se prestaba, sino a través de la ayuda económica. Entonces, en el contexto del griego koiné, prostati no implica autoridad jerárquica formal, sino liderazgo funcional, cuidado comunitario y patrocinio espiritual y de recursos materiales. O sea que la función de Febe no era solamente como a nivel doméstico como tal, sino que tenía una función relevante, una función de liderazgo, pero no una función de liderazgo oficial como tal dentro de una jerarquía, dentro de una institución, sino un liderazgo funcional, o sea, alguien que operaba sin título, pero que realmente servía y aportaba al desarrollo de la obra del Señor. Entonces, esto, aunque hay debate en cuanto al uso de estos dos términos, pero aplicado a Febe, una mujer, en el contexto grecorromano, que es un contexto patriarcal, esto era de mucha relevancia, algo revolucionario en la iglesia primitiva, donde se venía consolidando progresivamente la participación de la mujer dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia como tal. Mire qué importante, ¿verdad? Entonces, así como Febe fue prostatis, protectora y servidora de muchos, también otras mujeres en la iglesia primitiva encarnaron este liderazgo funcional, no desde el poder, sino desde la entrega. La siguiente figura que exploraremos continúa esta línea de testimonio femenino, revelando que el servicio visible no era excepción, sino parte del diseño. Mire qué importante, en este es el análisis filológico en cuanto al pasaje de Romanos 16, 1 al 2, que hace referencia a la función protagonista de Febe dentro de la iglesia. Pueden examinar ustedes realmente si hay algún tipo de manipulación, o si desde la perspectiva de la filología estamos siendo honestos en cuanto a la interpretación. En el caso de Junia, destaca dentro de los apóstoles, encontramos en Romanos capítulo 16, versículo 7, su identificación. También en el caso de Junia vamos a ver el análisis filológico, la problemática en torno al nombre de Junia, y cómo la ciencia bíblica resuelve esta situación. En el caso de Romanos 16, 7, en el caso de Iunean, tenemos el problema en cuanto a su género. Hasta el día de hoy se da el debate en cuanto a si Junia era un nombre en género masculino o en género femenino. Pero aquí vamos a ver lo que la ciencia bíblica, a través del estudio de manuscritos y analizando los manuscritos más antiguos, se descubre que la mayoría de los manuscritos y traducciones tempranas identifican a Junia como un nombre femenino. Los manuscritos más tempranos, los manuscritos más cercanos a la historia, identifican a Junia como un nombre femenino. Pues lamentablemente en siglos posteriores algunos escribas y traductores transformaron el nombre a la forma masculina Junias,
Y esto probablemente porque en un contexto bajo un sistema patriarcal, el mirar de alguna manera el protagonismo en estos pasajes como que causaba incomodidad viendo una mujer en cierto protagonismo, destacado entre los apóstoles. Y lamentablemente, pues por el prejuicio machista eh, se dieron cambios en siglos posteriores y son los cambios que se registran en los manuscritos eh, posteriores a la forma femenina originalmente. Entonces, también la evidencia textual más confiable, incluida en los manuscritos griegos antiguos, favorecen la forma femenina. El nombre griego Iunia, que está en el caso acusativo, puede corresponder tanto a Junian femenino como a Junian en masculino. Entonces, gramaticalmente tiene esa ambigüedad léxica también en el hecho que puede ser visto de esta manera, por lo menos en el caso acusativo, pero sin embargo no existe como nombre masculino en ninguna fuente greco-latina conocida del siglo I. Entonces, este detalle es importante, o sea que digamos que fuente greco-latina o en el griego social, por decirlo así, el nombre de Junia no existe como en género masculino, solamente en femenino, mientras que Junia sí aparece como nombre femenino común. Entonces, por lo tanto, a la luz de la filología, a la luz de la ciencia bíblica, en el caso de Junian es de género femenino. Realmente Junian era una mujer que protagónica dentro de la comunidad cristiana y es algo que el apóstol Pablo reconoce. Ahora digamos así, el otro punto de tensión en cuanto a Junia es esta expresión notable entre los apóstoles, que en el griego es episimoi entoi apostoloi, entonces notable entre los apóstoles. La expresión griega puede interpretarse como bien conocida por los apóstoles o destacada entre los apóstoles. Estudios recientes argumentan convincentemente a favor de esta última interpretación, lo que sitúa a Junia como un personaje con fama entre los apóstoles. Esto indica que no era un mero reconocimiento identitario, sino que destacaba por su labor continua y activa en el cuerpo de Cristo. Una vez más miramos realmente que en el estudio filológico, el estudio de la ciencia bíblica, nos damos cuenta que realmente Junia, mujer, era protagonista en las comunidades cristianas y que era destacada, como determina la ciencia bíblica, destacada, era famosa dentro de del grupo de los apóstoles, y esto indica realmente que no solo era algo decorativo dentro de la comunidad cristiana, sino que era una mujer activa en el cuerpo de Cristo, ayudando al desarrollo de las mismas comunidades. Y esto es notablemente importante, entonces, que en el caso de Junia nosotros podamos ver a través del estudio filológico de la ciencia bíblica la posición de la mujer dentro de las comunidades cristianas primitivas y cómo a medida que se institucionalizaba la iglesia o se formalizaba y comenzó a tomar digamos así, un sistema jerárquico dentro de la iglesia, el protagonismo de la mujer se vino silenciando, la voz de la mujer se vino silenciando, de tal manera que solo se enfocaba algunos aspectos meramente domésticos, sin ningún nivel de influencia. Pero miramos cómo Cristo hace una apertura de la participación de la mujer en su ministerio, y luego miramos en la iglesia primitiva también la importancia que tuvo la mujer en la iglesia. Ahora, en el caso de Lidia, vamos a ver en el caso de Lidia también, que era una empresaria que apoyaba económicamente la obra del Señor, era una mujer hospitalaria. Y este pasaje o esta mujer se encuentra registrada en el caso de Hechos capítulo 16, versículo 13 al 15. Bueno, y dice el texto: y en el día sábado,
salimos ante la puerta junto al río, donde suponíamos que había un lugar de oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido y estaban escuchando y estaba escuchando cierta mujer de nombre Lidia, de la ciudad de Tiatira, negociante en telas de púrpura, que reverenciaba a Dios. Y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que decía Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos rogó diciendo: si consideráis que soy fiel al Señor, entrad a posar en mi casa. Y nos constriñó. Fíjese bien entonces la relevancia en el contexto que se está desarrollando esta historia. ¿Cuál es la relevancia de una mujer del calibre de Lidia? Y de hecho es comerciante de púrpura, la palabra, ¿no? Por prilopsis, de hecho, significa comerciante de púrpura. Y esto era un tinte costoso reservado solamente para la élite. Esto implica que su posición económica era bastante elevada y su nivel de influencia era elevada. Imagínense que en el caso de este tinte se sacaba de un tipo de molusco, se extraía y se decía que para un kilo de lana se llevaban, por lo menos, haciendo cálculos, 300 euros, porque en el caso de la zona donde está Lidia, esto es Europa. Y haciendo un cálculo, ¿no?, estimado a nuestro tiempo o en el contexto, pues, de ello, son 300 euros. O sea, el nivel económico y el nivel de importancia, el nivel de influencia que tenía esta mujer, lo miramos en su desempeño, en su labor. Entonces, era un comerciante de púrpura. Fíjese bien, entonces, que no era una mujer, pues, que pasaba desapercibida. También se dice esta mujer que era sebómene tonceos, o temerosa de Dios. La expresión adoradora se utilizaba para designar a gentiles que no adoptaban prácticas religiosas judías, sin una conversión completa. Entonces quiere decir que en el caso de esta mujer, era temerosa, entendiendo lo que significaba temeroso de Dios, que adoptaban ciertas prácticas judías, pero que no había una conversión completa como tal al judaísmo. Y esto, pues, miramos cómo destaca su rol dentro del cristianismo emergente, ¿no? Cómo surge, en el caso de esta mujer, como portátil, como ayudadora también. En el caso de digamos así, de la intervención divina en cuanto a esta mujer, miramos cómo abre el corazón de Lidia para que esté atenta a lo que el apóstol Pablo enseña, ¿no? Hocurio dienoixenten cardian. Cristo o el Señor abrió el corazón de esta mujer para que entendiera, y miramos realmente, por decirlo de esta manera, cómo el Señor recluta a esta mujer no solamente como un adorno doméstico dentro de la comunidad cristiana, sino como una mujer con cierto nivel de influencia, con liderazgo, no un liderazgo oficial como tal, sino desde la entrega, sino desde el servicio, influenciando para el desarrollo de las congregaciones o de las comunidades cristianas. Y miramos también esta otra faceta de ella, oiko autes, entrar a posar a mi casa, los contriñó, dice el apóstol Pablo, quería ella hospedarlo, y sabemos que en el contexto, ¿no?, de esta antigüedad, el hospedar a alguien era que ibas a cobijar a esa persona que está dentro de tu cuidado, lo ibas a cuidar, proveerle, y entonces implicaba una gran responsabilidad el ofrecer hospedaje a alguien. Y miramos entonces estos aspectos en el caso de Lidia. Ahora, Lidia representa el arquetipo de muchas mujeres que tienen compromiso espiritual con la obra del Señor, que no escatiman sus recursos para el avance a la obra de Dios. Su legado de fe, compromiso, hospitalidad quedaron impregnados en las páginas de la Escritura como testimonio de la inclusión y protagonismo de la mujer en la iglesia. Entonces,
Fíjense bien entonces que todas estas mujeres, siguiendo las huellas de las mujeres en la iglesia primitiva, nos damos cuenta que no simplemente eran un artículo más dentro de la sala, no era solamente un artículo decorativo dentro de las comunidades cristianas, no solamente cumplían roles domésticos, sino que tenían nivel de influencia, aunque no desde una, digamos, posición oficial o dentro de una jerarquía, sino que a través del servicio es un liderazgo funcional como tal. En el caso, vamos a regresar aquí, entonces en el caso de Evodia y Síntique, colaboradora en la proclamación del Evangelio, en el caso de Evodia y Síntique encontramos su historia en Filipenses capítulo 4, versículo 2 al 3. Y dice Filipenses 4, 2 al 3, exhorto a Evodia y exhorto a Síntique a que tengan el mismo sentir en el Señor. Ciertamente te ruego también a ti, genuino compañero, que les ayude, ya que ellas lucharon juntamente conmigo en el Evangelio. Y también Clemente y con todos los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el rollo de la vida. Entonces, miramos primeramente la exhortación que hace el apóstol Pablo, y es un llamado a la unidad espiritual y práctica en la iglesia. Tohauto, fronein curio, llamado a la unidad espiritual. O sea, la relevancia de la unidad de estas dos mujeres estaba en conflicto, pero eran mujeres activas en lo que es la predicación del Evangelio, y estaban en este conflicto, y el apóstol Pablo exhorta a la congregación, exhorta a los hermanos que busquen cómo reconciliar a estas mujeres, porque son buenos elementos, y parte esencial de las virtudes de la iglesia es la unidad espiritual, no solamente en pensamiento, sino también en la práctica. Sulambanou autou, sulambanou autais. El verbo silambanou, que puede traducirse como ayudar o apoyar, enfatiza la necesidad de una asistencia activa y solidaria hacia estas mujeres, quienes ya eran reconocidas por su labor en el ministerio. ¿Ya? Eran prácticamente mujeres que lucharon juntamente, ¿no? Y se les exhorta, ¿no?, a la iglesia a que procuren ayudarlas en medio de su conflicto. En todo evangelio sun teletsamoi. Entonces, esta expresión indica que estas mujeres hacían equipo con el apóstol Pablo en la proclamación del evangelio, sin restricción por su identidad sexual. ¿Se imagina? Entonces, esto es importante, estos aspectos que aparentemente para algunos estudiosos como que pasa desapercibido adrede, porque realmente es claro en el contexto entender la participación de estas mujeres era algo revolucionario, realmente algo que en la sociedad común no se daba tan frecuentemente. En el caso de la iglesia, viene haciendo una apertura a la participación de la mujer, y miramos como en el caso de estas mujeres, el apóstol Pablo las reconoce y pide ayuda para buscar la reconciliación, y también reconoce que ellas trabajaron arduamente, fuertemente, en palmo a palmo con el apóstol en la predicación del Evangelio. ¿Ya? No solamente el hecho eh, de un punto de vista doméstico, como que si la andaban haciendo la comida del apóstol Pablo, lavándole la ropa, sino el apóstol deja claro que es en la predicación del Evangelio. Entonces, estos detalles son importantes, ¿ya? Porque de alguna manera algunos hacen sus estudios, pero lo hacen desde una perspectiva machista y sesgado. Escuchaba a alguien que analizaba el diminutivo de Prisca, y como Prisca, ¿no?, el diminutivo de Priscila, entonces ves, tratando de decir que es considerada como alguien insignificante por el nombre, pero en ese sentido es deshonestidad, porque en el caso de Pablo también implica algo como insignificante, algo humilde, y miramos realmente la relevancia, pues, del apóstol. Entonces, estos tipos de análisis son sesgados totalmente, ignorando la participación de la mujer
dentro de la iglesia, como de signo divino realmente, no como un esfuerzo de alguna ideología para insertarla dentro de la comunidad cristiana, sino que realmente es parte del signo divino la participación de la mujer dentro de la iglesia. Y una vez más, como digo, no es el propósito de subvertir el orden de roles que había establecido dentro de la familia, dentro de la sociedad y dentro de la iglesia. Hay un orden, sabemos, establecido por Dios, pero esto no es, digamos, un mecanismo para silenciar a la mujer en su participación y darle el reconocimiento que merece a la mujer. Entonces, onta onomata en biblion zoes. La expresión señala a la mujer no solo como colaboradora en la labor evangelística, sino también copartícipe en las promesas celestiales. Mire qué importante esto, copartícipe en las promesas celestiales. Y esto le da, digamos, un plus, porque están siendo reconocidas también como herederas de la salvación, reconocidas en su labor como mujeres, su participación importante dentro del desarrollo de las comunidades cristianas, pero también que son tomadas sin distinción, eh, sin suprimir, digamos así, dado su género, a la bendición de las promesas espirituales. Sin excepción, pues, prácticamente es incorporada sin tomar en cuenta, pues, si es hombre o es mujer, simplemente son copartícipes con el mismo hombre en la salvación. Dios no hace distinción entonces en cuanto a esto. Este texto paulino resalta la importancia de la comunión y armonía en la iglesia para el avance misionero en la obra evangelística, y a la vez destaca la participación de la mujer como protagonista activa en la proclamación del evangelio. También identifica a la mujer como coiguales en herencia de la salvación. Coiguales en herencia de la salvación. Mire qué importante esto. Mujeres profetizando en iglesia también ahora, ¿se imagina? Mujeres profetizando en iglesia. Autoridad espiritual. 1 Corintios 11:5. Vamos a ver 1 Corintios 11:5. Dice 1 Corintios 11:5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, pues es igual a una que ha sido rapada. 1 Corintios 11:5. ¿Se imagina? Entonces, vamos a ver en el caso del uso de los dones, las implicaciones que esto tenía en cuanto al rol protagónico de la mujer dentro de las comunidades. En el caso de la primera expresión, ¿no? Pero toda mujer pasa de gune, la expresión toda mujer subraya la inclusividad de la participación de la mujer o la participación femenina en las prácticas litúrgicas. Ustedes recuerdan que hemos visto en el caso del adjetivo, ¿no? De donde se deriva lo que es panto, espanta, viene, ¿no? de este adjetivo o este significado léxico que implica la totalidad de las personas que se están hablando. En el caso aquí, toda mujer a la que hace referencia Pablo, ¿no? Dentro de la comunidad cristiana, que profetiza. Entonces, este todo implica una inclusión. Entonces, proseus homene o proseus teusa, estas expresiones o estos verbos en participio presente, lo encontramos en participio presente, y orando, profetizando, esto indican oraciones o acciones continuas y significativas. O sea que este acto que hacían de orar y de profetizar no eran prácticamente circunstanciales, sino que lo hacían con frecuencia realmente, y esto implica algún nivel de autoridad espiritual, aunque una vez más, como decimos, no desde la perspectiva oficial o jerárquica dentro de la congregación, pero el hecho de ser usada por el Señor para dar una palabra inspirada, entonces esto le confería cierta autoridad o cierto respeto espiritual. De hecho, recuerde que en el caso de la profecía de Joel, que se cumple parcialmente
en el descenso del Espíritu Santo, que iba a derramar su Espíritu sobre toda carne, miramos realmente ese cumplimiento parcial en la iglesia, porque miramos también a la mujer participando y siendo incluida por Dios mismo, dotándola con ciertas capacidades para el beneficio y la edificación de la iglesia, porque recordemos que en el caso de la profecía tenías propósitos exhortativos, ¿no? Propósitos disciplinarios, propósitos para consolar también. Y esto, si tenemos en cuenta que la mujer participaba de estos dones, entonces también tenía esa función, ¿ya? Y con esto pues no estamos causando algún tipo de subversión, como he dicho, ¿no? Ustedes pueden examinar a la luz de un análisis, puede ser exegético, a la luz de la ciencia bíblica, lo que realmente eh, implicaba el rol de la mujer dentro de las congregaciones. Meta cata que la lumenos, tes kefale, la cubierta en la cabeza, simbolizaba modestia y respeto hacia las estructuras sociales y religiosas, particularmente en contextos públicos como en el culto. Entonces, pues esto tiene que ver en el contexto greco-romano. De hecho, el que una mujer estuviera descubierta pues se miraba como algo escandaloso. También implicaba entonces ese respeto y modestia a las estructuras sociales y religiosas dentro del culto público. Esto era parte pues, de la cultura también, pero que se volvió una ordenanza dentro de la iglesia. Katae Junei ten kefale autes. La deshonra de la cabeza tiene implicaciones tanto literales como figurativas. En el contexto de la cultural, una mujer sin cubierta podría ser vista como irrespetuosa hacia las normas de decoro y jerarquía, afectando su aceptación en la comunidad. En el caso de Corintios 5, nosotros miramos cuando exactamente el Señor establece el rol, ¿no? Que dice Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer afrenta su cabeza en el sentido, ¿no? Que es de la connotación que tenía en su contexto de irrespetar a las superiores o a la jerarquía, por decirlo de esta manera, y inclusive pues al esposo, porque culturalmente era mal visto una cabeza descubierta en el caso de la mujer. Entonces este factor cultural también es importante para entender el desarrollo de la mujer dentro de las comunidades cristianas y cómo se da una introducción de relevancia a las mujeres dentro de las comunidades cristianas. Entonces fíjense bien pues en el caso de esto. Te exuremene, la referencia a una cabeza rapada alude a una práctica deshonrosa o degradante en ciertas culturas antiguas, reforzando el simbolismo de la cubierta como signo de honor y pertenencia. Ahora vamos con el caso de Priscila. Prisca. Mire qué importante, hermano, esto. Y fíjense que en el caso de Junia, para rescatar algo que recordé ahorita, en el caso de Junia, si ustedes leen el texto, dice saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de prisión. Cuando uno piensa en esto, mis parientes y compañeros de prisión, ¿será que Junia, entendiendo a través del estudio léxico, que mujer, cuando dice mis parientes y mis compañeros de prisión, ¿será que Junia fue llevada a la cárcel por hacer quehaceres domésticos, por servirle a Pablo de manera doméstica? Entonces, si hacemos inferencia, entonces el propósito o el porqué o la razón por la cual Junia estaba encarcelada era por predicar también el evangelio, por destacar en el sentido del trabajo en la obra del Señor. Entonces estos detalles son importantes para que nosotros veamos con claridad que a través de muchas capas, digamos así, de interpretaciones con sesgo machista, se ha ocultado y se ha opacado la labor de la mujer dentro de la iglesia. Bueno, en el caso de Priscila, es importante entender que era una colaboradora de Pablo y protagonista en iglesias caseras.
Y esto lo encontramos en Romanos 16, 3 al 5. Pero fíjese bien en el caso, algo que tenemos que tener en cuenta, que el liderazgo ejercido en las casas iglesias del cristianismo primitivo constituye un componente esencial para comprender las estrategias organizativas y expansivas de este movimiento emergente. En este marco, Priscila y Aquila destacan como un ejemplo paradigmático de colaboración y liderazgo conjunto en contextos donde los espacios domésticos operaban como centros de culto, enseñanza y cohesión. Recuerde que durante el siglo I las casas iglesias representaban el principal espacio de reunión para las comunidades cristianas, en un entorno donde las estructuras religiosas oficiales a menudo eran hostiles hacia el cristianismo. O sea, había un momento de persecución donde no había espacios públicos donde se pudiera adorar libremente, y en el caso de las casas vinieron a ser, digamos, los cuarteles o los lugares centrales o celulares donde se adoraba al Señor. Y aquí también surge la participación de las mujeres en las comunidades cristianas. Estas reuniones combinaban elementos litúrgicos como la oración y la Eucaristía con actividades organizativas que permitían consolidaciones de las comunidades. Priscila y Aquila, mencionados repetidamente en el Nuevo Testamento, desempeñan un papel central en este modelo de liderazgo, no solo al facilitar el espacio físico, sino también al liderar espiritualmente y educar doctrinalmente a otros miembros de la comunidad. Ustedes recuerdan que en el caso de Priscila, ella junto a su marido, y fíjese que no es un olvido o un accidente gramatical el hecho de que Priscila siempre salga ante, en todos los casos que se refleja, ¿no? Esta pareja siempre sale de primero antes que el marido. Esto no implica que ella estaba en superioridad con respecto a su marido, sino que implica que en el caso del autor está tratando, por decirlo así, a través de la literatura, ensalzar a la mujer en una cultura totalmente donde estaba enterrada su participación o su protagonismo. Y esto es importante que lo entendamos. Mire cómo dice en el caso del texto: saludad a Prisca y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, quienes arriesgaron su propio cuello por mi vida, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, y a la iglesia que está en su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, quien es primicia de Asia en Cristo. Fíjese bien entonces lo que está diciendo el texto, y es importante: mis colaboradores. Fíjese bien. Sunergos o sinergos, el término colaboradores enfatiza la participación activa de Priscila y Aquila en la misión paulina. Este vocablo no solo subraya su compromiso, sino que también los posiciona como figuras clave en las redes misioneras del cristianismo primitivo. O sea, colaboradores. Entonces, sinergo, una participación activa, en el caso, si nos enfocamos en Priscila, de esta mujer en la misión, en la predicación, con un compromiso notable, prácticamente, un compromiso notable. Hoy con Ecclesia, la expresión iglesia en su casa alude a un espacio donde no solo se realizaban actividades litúrgicas, sino también se ejercía un liderazgo pastoral y organizativo. Aquí no se sugiere un ministerio femenil, note esto, pastoral, sino participación activa en la formación y guianza espiritual de los creyentes. O sea, una vez más, era un liderazgo funcional, no jerárquico, no oficial, sino que era un liderazgo reconocido, notable. Fíjense, en el caso de nosotros, vamos a ver, en nuestro contexto, hay dos extremos, pues, realmente, tanto dentro de la sociedad en general, como la comunidad cristiana, ¿no? Porque se da en la sociedad, pues, hay cierto machismo, pero ahora se está dando una apertura realmente a la participación de la mujer desde siglos, pero se han caído en el extremo de un feminismo radical, de tal manera hasta opacar al hombre, ¿no? Satanizarlo, todo lo que tiene que ver con hombres. Y dentro de las congregaciones también
hay una situación donde se opaca totalmente a la mujer en algunas denominaciones y en algunos pues se le da ciertos roles que no le pertenecen a la mujer según el designio divino, no por machismo. Entonces fíjese qué importante esto. Entonces, no estamos hablando de ministerio femenil. Ton auton flagelo upececan o hipetecan. La frase expusieron sus cuellos apunta a un acto de sacrificio personal extremo en favor de Pablo. En este gesto evidencia no solo la valentía, sino también su compromiso inquebrantable con la misión cristiana. Cabe señalar aquí que la exposición de Priscila al peligro no fue por labores domésticas, como sugieren algunos. Entonces, si nosotros miramos este análisis, el hecho que Pablo reconociera que esta pareja pusieron su cuello por Pablo, miramos que el peligro que corría Priscila no fue por lavarle la ropa al apóstol Pablo ni por cocinarle, sino por una predicación activa, por una participación activa en las labores de la predicación, en las labores de la enseñanza. Recordemos que en el caso de Aquila y Priscila, educaron a Apolo o lo guiaron realmente a una exposición más clara, a un conocimiento más claro en cuanto al camino, ¿no? En cuanto al evangelio, en cuanto a las verdades de la salvación. Entonces, y no fue, digamos, un acto circunstancial, porque al ellos tener, digamos así, unas reuniones en su hogar, en su casa, entonces esto vinculaba a Aquila y Priscila, en este caso, en el contexto que estamos hablando de las mujeres, a Priscila como alguien que ayudaba también en la educación o en la enseñanza a los creyentes realmente. No desde, como digo una vez más, de una plataforma de liderazgo oficial, sino de un liderazgo funcional. Mire qué importante entonces lo que... lo que hemos abordado, ¿no? Hasta este punto, ¿no? Es importante entonces que entendamos esto. Y para concluir, habiendo seguido las huellas de la mujer en la Biblia, puedo afirmar que este estudio no responde a las ideologías de géneros actuales, sino que busca sacar a luz el rol relevante que la mujer ha desempeñado dentro de las iglesias desde sus orígenes. No se trata de una excusa interpretativa, sino de una expresión legítima de la voluntad divina. La participación y el reconocimiento de la mujer en el desarrollo de las comunidades cristianas han sido opacados por lecturas marcadas por sesgos machistas. Mi intención no es subvertir el orden establecido por Dios, sino reivindicar el valor de la mujer a través de un estudio libre de prejuicios ideológicos y denominacionales. El propósito final es regresarle la voz que por siglos le fue arrebatada, no por las escrituras, nótese bien, sino por conveniencias sociales y culturales. Que esta reflexión nos lleve a honrar lo que Dios ya ha validado, el llamado, el servicio y la dignidad de la mujer en el cuerpo de Cristo. Entonces, el propósito, mi hermano, no es subvertir, como decía, un orden ya establecido, ni inventar la vuelta, como decimos. ¿Ya? Entonces es importante. Ahora, fíjense bien, estos estudios no me los saqué de la manga ni me los inventé. De hecho, les voy a presentar la fuente que yo tomé para que ustedes, si ustedes están interesados en conocer más acerca de ciencia bíblica, este es un blog de ciencia bíblica. Ustedes lo pueden googlear ahí y buscan el blog de ciencia bíblica. El divulgador se llama Yamil Jurado. Yamil Jurado, entonces este es un divulgador y que considero que tiene buena información, y lo importante es que en el caso de la ciencia bíblica y en el caso de estos divulgadores no tienen inclinaciones denominacionales, no están casados con ninguna denominación, sino que realmente es un estudio a nivel científico profesional, de tal manera que para el estudiante honesto y serio de las escrituras esto puede ser de mucha ayuda, y en este sentido pues les dejo pues la referencia. Entonces, mis hermanos, hasta aquí, ¿no? En el caso del estudio, ¿no? En cuanto a seguir las huellas de las mujeres en la iglesia primitiva, y miramos entonces
desde Febe hasta Priscila, la participación que tuvieron las mujeres en el crecimiento y en el desarrollo de las comunidades cristianas, tanto a nivel misionero como a nivel también de prostate, a nivel de ayudadora, de cuidadora, realmente de patrona. Entonces, honestamente, en el caso de nosotros como Ministerio de Libertad, hay mujeres que no tienen ningún reconocimiento oficial, no tienen ningún título, pero que son mujeres activas tanto en la predicación y en la ayuda económica para el sustento o el sostén de la obra del Señor. Son mujeres que no escatiman, como decía, ¿no? En el caso del prototipo de Lidia, mujeres que no escatiman sus recursos para la obra del Señor. Entonces, y aunque no digamos su nombre, son reconocidas dentro de la iglesia, dentro del Ministerio de Verdad y Libertad, como mujeres activas, mujeres que tienen respeto espiritual, ¿no? Que las miramos con respeto, no porque tengan un título como tal, y no porque tengan una jerarquía, sino por su participación, por su entrega en el servicio del Señor. Y ellas deben estar claras, ¿no? Quiénes son. Entonces es importante realmente que entendamos esto. Entonces, mis hermanos, en el siguiente estudio vamos a ver, eh, a seguir analizando a nivel de ciencias bíblicas, exegéticamente, algunos pasajes que aparentemente silencian a la mujer. Así que Dios me les bendiga, bendiciones y Maranata.